Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice resolver la integral por sustitución y me dan esta integral que tenemos acá. Una cosa que debemos de saber es que el método de sustitución y el método de cambio de variables son exactamente lo mismo, y anteriormente yo había mencionado que para poder resolver una integral por el método de cambio de variable, lo que teníamos que hacer era agarrar una parte de la función, hacerle el cambio de variable de tal forma y de tal manera que nosotros podamos simular una fórmula de integración directa o primitiva. A veces el cambio de variable es muy evidente, como en estos casos en los que el cambio de variable va a ser el argumento de mi función coseno. Así que decimos que u va a ser igual a la raíz de 2x. Recordemos que para poder calcular el diferencial tenemos que derivar esto que tenemos acá, pero como está escrito, nosotros no podemos derivarlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder utilizar una fórmula de derivación directa? Lo que tendríamos que hacer es utilizar una ley de los radicales, específicamente la que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n, de tal forma que nosotros vamos a decir que nuestro a es todo esto que tenemos acá, nuestra n va a ser el índice de la raíz, que recordemos que cuando no me lo indican es cuadrado, y nuestra m entonces va a ser el 1, porque recordemos que cualquier cosa siempre está elevado a la 1 multiplicado por 1 y dividiendo entre 1. Así que decimos que u va a ser igual a 2x elevado a la 1 medio, y así como está escrito, nosotros ya podemos derivar esa función. Vamos a derivarlo de manera independiente para no hacer mucho estorbo acá. Así que decimos que la derivada de 2x a la 1 medio derivándose respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual? Primero que nada tenemos que utilizar la fórmula de una función a una potencia. Recordemos que esta se hace mediante la fórmula de la regla de la cadena, donde me dice que la derivada de u derivándose respecto de x elevado a la m, cuando u es una función derivable respecto de x, es igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u derivándose respecto de x. No hay que confundir con x a una potencia, que recordemos que la derivada de x a la m derivándose respecto de x va a ser igual a x a la m menos 1. Podemos darnos cuenta que aquí puede ser una función compuesta, aquí simplemente puede ser la base de x. Obviamente vamos a utilizar la forma de la fórmula de la regla de la cadena, así que vamos a decir que esto va a ser igual a ¿cuánto? Quiero que observemos que obviamente esto que tenemos acá es u, esto que tenemos acá es m, así que me dice la fórmula tal cual, m por u a la m menos 1, es decir, 1 medio por u, que es 2x a la m menos 1, que es 1 medio menos 1, por la derivada de u, que en este caso únicamente es 2x derivándose respecto de x. Así que decimos que esto va a ser igual a 1 medio por 2x a la 1 medio menos 1. ¿Pero cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Recordemos que esta es una suma de fracciones con diferente denominador, y si así lo deseamos podemos hacerlo de manera independiente. Decimos que 1 medio menos 1 es igual a factor común denominador es 2. 2 entre 2 es 1, por 1 es 1, menos, respetamos el signo, 2 entre 1 son 2, por 1 serían 2, y esto va a ser igual a menos 1 medio. Entonces tenemos 2x elevado a la menos 1 medio, y vamos a tener que derivar esto que tenemos acá. Podemos darnos cuenta fácilmente que lo primero que tenemos que hacer es sacar constantes de nuestra derivada. Entonces tendríamos 2 por la derivada de x derivándose respecto a x. Esto es una fórmula de derivación completamente directa. Específicamente hablando, la derivada de x derivándose respecto a x es igual a 1. Así que decimos que esto va a ser igual a 1 medio por 2x a la menos 1 medio
por 2 por la derivada de x derivándose respecto a x, ya dijimos que es 1. Así que decimos que esto va a ser igual a, vamos a ir acomodando los términos, ¿no? Tendríamos un medio que va a multiplicar a 2x a la menos un medio y 2 por 1 simplemente es un 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acomodamos primero el 2 y tendríamos 2 entre 2 por 2x a la menos un medio. Así que decimos que esto va a ser igual a, el 2 con el 2 se cancelan y únicamente tendríamos 2x elevado a la menos un medio. Pero recordemos que está mal visto dejar exponentes negativos. Por lo tanto, mediante la ley de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a a la m, nosotros vamos a pasar esta base elevada a un exponente negativo con el exponente a su forma positiva, simplemente lo tenemos que pasar al denominador. Entonces decimos que esto va a ser igual a 1 entre 2x elevado a la 1 medio. Además también sabemos que también está mal visto observar exponentes fraccionarios. Es muy importante mencionar que no hay ninguna obligación ni ley que me diga que los tengo que regresar a su modo radical, pero está mal visto. Así que decimos que esto va a ser igual a 1 entre 2x elevado a la 1 medio y aplicando específicamente hablando esta ley de los radicales, tendríamos la raíz cuadrada de 2x. Así que la derivada de esto o el diferencial de u, en pocas palabras, va a ser igual a esto que tenemos acá, que sería 1 entre la raíz de 2x por mi diferencial de x. Recuerden que todo este procedimiento simplemente fue para derivar esta función que tenemos acá. Entonces vamos a borrarlo ya que no es necesario ni fundamental para resolver la integral. Entonces borramos todo este procedimiento y procedemos a aplicar los cambios de variable. Pero antes de empezar a aplicar el cambio de variable, recuerden que tenemos que despejar nuestro diferencial de x. Así que este raíz de 2x que está dividiendo lo paso multiplicando y decimos que la raíz de 2x por mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Ahora sí, aplicando nuestros cambios de variable en la integral original, tendríamos que esto va a ser igual a la integral del coseno de la raíz de 2x, pero dijimos que era entonces u, que va a estar dividiendo a la raíz de 2x por mi diferencial de x, pero diferencial de x dijimos que es la raíz de 2x por mi diferencial de u. De tal forma que nosotros podemos cancelar la raíz de 2x con la raíz de 2x, así que solamente tendríamos la integral de el coseno de u por mi diferencial de u. Y esto ya es una integral completamente directa. Sabemos perfectamente que la fórmula de integración que vamos a utilizar es la integral de el coseno de x por mi diferencial de x, y esto es igual al seno de x más c. Por lo tanto, al momento de aplicar la fórmula de integración, tendríamos que esto va a ser igual a el seno de u. Pero recordemos que aún no hemos terminado porque no hemos regresado a nuestro cambio de variable. Así que regresando a nuestro cambio de variable, tendríamos que el seno de u va a ser entonces el seno de la raíz cuadrada de 2x. Como ya terminamos y ya no podemos hacer absolutamente nada más, añadimos nuestra constante de integración y este sería el resultado de este problema. Por lo tanto, le correspondería al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice identificar la antiderivada de, y me dan esta función que tenemos acá. Ya lo he mencionado en problemas anteriores, la antiderivada no es otra cosa más que la integral de esta función. Así que vamos a pasarlo en su forma de integral. Decimos entonces que sería la integral de 3 medios de x por el coseno de 3 cuartos de x cuadrada menos 7 quintos por mi diferencial de x. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Esta integral se resuelve por el método de cambio de variable. Afortunadamente para nosotros tenemos aquí una x que es muy importante mencionar, puesto que eso nos da precisamente la referencia al cambio de variable que vamos a aplicar. Recordemos que para poder aplicar cambios de variables más o menos de este tipo relativamente complicados, tenemos que ver un poquito más allá, es decir, derivar alguna parte de la función de tal forma y de tal manera que nosotros podamos cancelar esta x que me está estorbando. Entonces, nosotros vamos a decir que todo esto va a ser mi cambio de variable, así que tendríamos que u va a ser igual a 3 cuartos de x cuadrada menos 7 quintos. Entonces el diferencial de u va a ser igual a la derivada de esto que tenemos acá. Entonces tendríamos 6 cuartos de x únicamente menos 7 quintos, la derivada de una constante se convierte en 0, entonces serían 6 cuartos de x por mi diferencial de x. Esto todavía se puede reducir y es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces decimos que el diferencial de u va a ser igual al 6, lo vamos a escribir como 3 por 2 que va a estar dividiendo al 4, que lo vamos a escribir como 2 por 2 por
x por mi diferencial de x. Entonces decimos que el diferencial de u va a ser igual a un 2, con un 2 se cancelan y únicamente tendríamos 3 medios de x por mi diferencial de x. Vamos a despejar el diferencial de x y decimos el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, así que tendríamos 2 por el diferencial de u es igual a 3x por mi diferencial de x. Por último, el 3x que está multiplicando lo paso dividiendo y tendríamos 2 por mi diferencial de u entre 3x va a ser igual a mi diferencial de x y aplicamos nuestros cambios de variables en la integral original. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a la integral de 3 medios de x por el coseno de todo esto, pero el coseno de todo esto sería u. Entonces es el coseno de u por mi diferencial de x, pero diferencial de x es 2 por mi diferencial de u que va a estar dividiendo a 3x. Podemos darnos cuenta de algo bastante curioso y es que una x con una x se cancelan, un 2 con un 2 se cancelan y un 3 con un 3 se cancelan. Recuerden que todo esto está multiplicando, es un solo término, por lo tanto sí puedo hacer estas cancelaciones. Entonces decimos que esto va a ser igual a la integral de el coseno de u por mi diferencial de u. Esta es una integral completamente directa y de hecho creo que lo utilizamos en el problema anterior. Recordemos que la fórmula de integración que vamos a utilizar es la integral de el coseno de x por mi diferencial de x es igual al seno de x más c. Entonces, aplicando la fórmula de integración, tendríamos que esto va a ser igual a el seno de u. Pero una vez más, recuerden regresar a nuestro cambio de variable. Así que esto va a ser igual al seno de u, pero u realmente valía 3/4 de x cuadrada menos 7/5. Como ya terminamos, añadimos nuestra constante de integración y este entonces sería el resultado de este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice resolver la siguiente integral por sustitución y me dan esta integral que tenemos acá. De hecho, ya también me están diciendo el método por el cual lo tenemos que hacer, así que directamente vamos a ver cuál es el cambio de variable. El cambio de variable no es otra cosa más que el argumento de la potencia, es decir, esto que tenemos acá. Así que decimos que u va a ser igual a 1 menos x, por lo tanto mi diferencial de u va a ser igual a menos mi diferencial de x. Recuerden que la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Por lo tanto, despejando el diferencial de x, tendríamos que el diferencial de u entre menos 1 va a ser igual a mi diferencial de x, más entre menos es menos, diferencial de u entre 1 es diferencial de u, y esto va a ser igual a mi diferencial de x. Vamos a aplicar los cambios de variable en nuestra integral original, así que decimos que esto va a ser igual a la integral de diferencial de x, pero diferencial de x es menos mi diferencial de u, que va a estar dividiendo a 1 menos x, pero 1 menos x es u elevado al cuadrado. Ahora, esto es una integral que se puede resolver de manera completamente directa, sí, pero no como está escrita. Lo primero que vamos a hacer es sacar la constante, es decir, el signo menos. Decimos entonces que esto va a ser igual a menos la integral del diferencial de u, que va a estar dividiendo a u cuadrada. Y ahora, ¿cómo podríamos escribirla para que pueda resolverse como una integral completamente directa? Simplemente vamos a aplicar la propiedad de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a a la m. Claramente vamos a pasar de esta forma a esta forma, así que decimos que esto va a ser igual a menos la integral de u a la menos 2 por mi diferencial de u. Nótese que lo único que estoy haciendo es pasarlo al numerador con el signo del exponente contrario, y como está escrito ya se puede resolver mediante una fórmula de integración completamente directa, que es precisamente la de x a una potencia. Recordemos esa fórmula de integración y me dice que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Entonces, aplicando esa fórmula de integración, tendríamos que esto va a ser igual a menos, el menos que está fuera de la integral, y empezamos a resolver. Sería u a la menos 2 más 1, que va a estar dividiendo a menos 2 más 1. La constante de integración se añade hasta el final. Esto va a ser igual a menos u a la menos 2 más 1 sería menos 1, entre menos 2 más 1 sería menos 1. Entonces, esto va a ser igual a menos, y vamos a sacar el signo resultante de la fracción. Más entre menos es menos.
u a la menos 1 entre 1 simplemente es u a la menos 1. Decimos entonces que esto va a ser igual a menos por menos es más u a la menos 1. Pero recuerden que los exponentes negativos tampoco está bien visto dejarlos, así que lo que vamos a hacer es regresarlo al denominador con el signo del exponente al contrario, que en este caso sería positivo, mediante esta ley de los exponentes que aplicamos anteriormente. Entonces tendríamos que u a la menos 1 simplemente sería 1 entre u. Todavía no terminamos porque no hemos regresado a nuestro cambio de variable, así que decimos que esto va a ser igual a 1 entre u, pero u vale 1 menos x, y como ya terminamos, añadimos nuestra constante de integración. Por lo tanto, este sería el resultado de este problema y le pertenecería al inciso D.